Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Acá nuevamente la profe Silvina Brusoni. Bueno, este PowerPoint es la síntesis de un archivo de lo que Piaget denomina función semiótica. Van a ver que el archivo primero tiene una síntesis de los estadios y después se explaya en la función semiótica. Esto se relaciona un poco con lo que hemos visto de adquisición de lenguaje, digamos, tendría que ver con las etapas previas y también vamos a poder observar a partir de esta ficha los dibujos que ustedes me están enviando. Como todavía faltan bastantes dibujos, todavía no voy a preparar el video que quería hacer con todos ellos. Y también va a ir otro archivo que es de la evolución de la moral del niño. Todos estos archivos bibliográficos que yo les voy enviando van a ser parte de un parcial domiciliario, no necesariamente todos o en forma alternada, lo cual también definirá el examen final. Así que es muy importante que le vayan dando lectura y el apoyo con los PowerPoint seguramente facilitará el estudio. Bueno, entonces veamos esto de la función semiótica. Es un conjunto de conductas que van a mostrar cuando podemos evocar un objeto o un acontecimiento con significantes, ¿sí? Es representar alguna situación en ausencia, ¿sí? Es el inicio del desarrollo de la capacidad de abstracción, ¿sí? Esto es una característica única del ser humano en la cual podemos imaginar, recordar situaciones, objetos, animales, acciones, olores, sin que estén en ese momento ni sean percibidos por nuestros sentidos, ¿verdad? Cuando va terminando el periodo sensoriomotor, más o menos entre el año y medio y los 2 años, aparece esta función fundamental que va a ser de apoyatura para otras conductas que van a seguir subsiguiéndose. Y es esto de poder representar algo, un significado con un significante. El significante va a ser la representación y esta va a ser a través del lenguaje, de la imagen mental o del gesto simbólico. Vamos a seguir profundizando a ver cuáles son. Esta función semiótica que estábamos diciendo que se da en el segundo año y que es la evocación del objeto o el acontecimiento ausente, muchos autores, y entre ellos obviamente Piaget, consideran que es el inicio de la inteligencia propiamente dicha, porque da la posibilidad del inicio de la comunicación en ausencia del objeto. ¿Sí? Ahí se pueden distinguir 5 de estas conductas que aparecen casi en forma simultánea. La imitación diferida, el juego simbólico o de ficción, dibujo o imagen gráfica, imagen mental y lenguaje. Justamente nosotros vamos a abordar el dibujo a partir de los ejemplos que ustedes hayan recabado. Obviamente, los que ustedes han recabado son de una etapa posterior, ¿sí? Ya hay una gran evolución y todas estas funciones ya en la escuela primaria están evolucionadas, pero no podrían no basarse en este desarrollo, como este desarrollo psicogenético que es del que nos habla todo el tiempo Piaget en su teoría, ¿no? Etapas que se van desequilibrando y equilibrando y van avanzando. Entonces, veamos la imitación diferida. Es en ausencia de un modelo, ¿sí? Hay una imitación. El niño comienza primero imitando en presencia del modelo, ¿sí? Uno le hace un gesto moviendo la cabeza, los chicos, los niños, las niñas mueven la cabeza, ¿sí? Después, ya en ausencia del modelo, lo hacen en forma un poco más automática, pero todavía no hay una representación total de ese pensamiento. Entonces, por ejemplo,
en esta síntesis, nosotros marcamos esta niña de alrededor de 16 meses que ve a un niño que se enfada, grita y patalea, algo que ella de lo cual no había sido testigo antes. Entonces, 1 o 2 horas después de que este niño se ha marchado, imita la escena riéndose, ¿sí? Es una imitación diferida. En esto no están diciéndole al padre o la madre que es testigo, mirá, me acuerdo lo que pasó al nene. No, hay este recuerdo y ella lo puede reproducir. Es un gesto imitador, ¿sí? Pero sin todavía una intención manifiesta, ¿sí? El juego simbólico es muy interesante porque ustedes también lo van a observar en los recreos, dentro del aula, y es una expresión muy interesante de la conducta, ¿sí? El juego simbólico señala el inicio del apogeo del juego, ¿sí? Los niños están obligados a adaptarse incesantemente a un mundo social que es de mayores, ¿sí? Y a un mundo en general, ¿sí? No solamente a la parte social, sino que a un mundo. Es indispensable para ese equilibrio afectivo e intelectual que pueda tener un sector de asimilación, un momento de asimilación de eso real al yo, ¿sí? Se va apropiando de ese mundo. A través del juego como manifestación, él transforma lo real a las necesidades particulares de ese yo, a la subjetividad específica de ese niño. Mientras que la imitación, cuando constituye un fin en sí, es acomodación a los modelos exteriores, ¿sí? Es indispensable que pueda disponer de un medio propio de expresión, un sistema de significantes construidos por él y adaptables a sus deseos, ¿sí? ¿Qué esto quiere decir? Se apropia de este mundo, de esos significados, y entonces a través de este juego, a través de un significante que remite a ese significado, a esa escena, él las pueda representar. El juego simbólico no es solo asimilación de lo real al yo, como el juego en general, sino asimilación asegurada, lo que la refuerza, ¿sí? Se va modificando según las necesidades de ese niño. La función de asimilación al yo que cumple el juego simbólico se manifiesta de diferentes formas. En mayor parte tienen que ver con la afectividad, pero también por intereses de conocimiento. Este simbolismo así lúdico sería lo que para nosotros adultos sería el lenguaje interno, ¿sí? Para comprender algo, ¿vieron cuando nos hablamos a nosotros mismos, pensamos? Bueno, en cambio, el niño necesita una forma de simbolizar mucho más directa para poder volver a vivir ese acontecimiento. Ese acontecimiento puede ser un hecho feliz, como puede ser un hecho traumático, y por eso muchos autores hablan de que les permite defenderse contra la angustia, contra las fobias, la agresividad, ¿sí? Que son todos conflictos inconscientes. El simbolismo que se da en ese juego es muy similar a lo que sucede en el sueño. Y por eso muchos psicoanalistas infantiles utilizan la hora de juego, materiales de juego para observar cómo proyecta sobre esos juegos esa introyección que hizo de esa situación traumática. Obviamente yo les estoy contando de algo que aparece a los 2 años, pero se desarrolla durante un montón de tiempo. El juego simbólico sigue apareciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿en qué lo vemos en estas horas que yo les decía que se llaman horas de juego en la clínica? Cuando los niños, por ejemplo, juegan con muñecos del papá, la mamá, un nene, y entonces uno ve que hay alguien que le pega al otro, por ejemplo, o hay alguien que lo acaricia, y entonces interpretamos a partir de esas conductas. Esto no quiere decir que si vemos que el papá le pega a la mamá en el juego, quiere decir que esto haya sucedido. Él está simbolizando quizás un deseo propio, ¿no? Que ojalá se hubiera enojado el padre con la mamá y le hubiera pegado cuando no le trajo la sopa en el momento que él quería, o el chupete, o lo que fuera.
¿Se entiende? No es lineal, no es. Ustedes ven a los niños que juegan con los bloques y también con muñecos y le tira un bloque de un muñeco al otro, no quiere decir necesariamente que vive circunstancias violentas o de agresión en la casa. Quizás justamente está descomprimiendo sus propias frustraciones. ¿Qué pasa con el dibujo? El dibujo está ahí como en medio camino, ¿sí? Entre el juego simbólico y la imagen mental, ¿sí? Porque con esa imagen mental puede imitar lo real. Entonces, esta filmina o esta diapositiva, decidimos tomar a Luquet. Hay varios autores que hablan sobre el análisis de los dibujos, como Lowenfeld, pero Luquet hacía un análisis de la evolución del dibujo. Él considera que hasta los 8 o los 9 años es realmente realista, es esencialmente realista de intención el dibujo, pero que el sujeto comienza por dibujar lo que sabe de un personaje o de un objeto mucho antes de expresar gráficamente lo que ve en él, ¿sí? Los chicos reconocen mucho antes una cara que tiene cejas, pestañas, orejas, pero hay una cuestión tanto neuronal como de psicomotricidad que no le permiten reproducir esa figura. Entonces, en el realismo fortuito, al principio, en la etapa de los garabatos, es una etapa con significación que se va descubriendo luego. El realismo frustrado, los garabatos son estos garabatos circulares, son un poco erráticos, ¿sí? Aparecen alrededor de los 3 años, puede aparecer cierto círculo. Más adelante aparece el realismo frustrado cuando ya vemos el monigote, que son estos cabezones con algunas 2 piernas, ¿no? Aparece como una especie de renacuajo con la cabeza desproporcionada. Ya bastante más adelante encontramos otros tipos de dibujos que él los asocia o le coloca el nombre de realismo intelectual, ¿sí? Porque proporciona esencialmente los atributos. Entonces no puede tener perspectiva visual. Tiene un problema, por ejemplo, para realizar el perfil, ¿sí? Es poder, por ejemplo, si la persona que está dibujada está de perfil, igual quizás le coloca los 2 ojos porque él sabe que las personas tienen 2 ojos. Entonces, aunque quede una figura deformada, lo hará. Existen transparencias, por ejemplo, un jinete andando a caballo y se le verá la otra pierna que atraviesa el cuerpo del caballo, ¿sí? No hay una proporción, no hay una perspectiva. En cambio, ya el realismo visual muestra las novedades, no representa cosas que no sean visibles, ¿sí? Desde el punto de vista desde que lo mira. Obviamente también hay características individuales que hacen que los niños vayan desarrollando a veces con mayor experticia sus dibujos a temprana edad. Pero todo ese proceso fue anticipado, digamos. Nadie pasa directamente a dibujar perfectamente un perfil si primero antes no hizo transparencias, ¿no? Es como que todo se corriera a etapas previas. Bueno, ¿qué es la imagen mental? Es la evocación, ¿sí? No lo decimos a través del lenguaje, pero se evoca esa realidad ausente. Aparece como una imitación, pero interiorizada, y la acción que se interioriza es algo gestual que se observó. Piaget especifica que hay 2 tipos de estas imágenes. Está la reproductora en el espacio preoperacional, ¿no? Que se limitan a evocar espectáculos ya conocidos o percibidos anteriormente, es decir, reproduce algo visto. Y en cambio la imagen anticipadora ya es de un estadio superior, del estadio operatorio, imagina movimientos o transformaciones, así como sus resultados, pero sin haber asistido anteriormente a su realización. Es decir, anticipan lo que va a suceder. Por eso es lo que venimos diciendo de estos actos que son actos ya de inteligencia, o sea,
saber que la pelota realizará determinado recorrido, anticiparse a eso e ir a buscarla donde va a llegar, ya habla de una evolución del pensamiento. El lenguaje. ¿Sí? El lenguaje también aparece con estas otras formas del pensamiento semiótico. ¿Y qué evolución va haciendo? Primero hay una parte de balbuceo espontáneo, ¿sí? Yo les decía que en la etapa oral de solo el placer de mover los labios y la lengua y demás, van repitiendo, hacen estas frases ajó o algún otro sonido, y ya después empiezan en todas las culturas, a diferenciar más los fonemas. Esto ya imitando a sus modelos, ¿sí? Entonces, esto es decir, mamá o meme o algunas cosas que en general siempre están ligadas a una necesidad. Cuando va este balbuceo, sigue evolucionando y aparecen estas palabras frases que pueden expresar deseos, emociones o comprobaciones, ¿sí? Ya cuando termina este segundo año, hay frases de 2 palabras, ¿no? Nene, teta, nene, pelota, ¿sí? Sigue avanzando a pequeñas frases completas, las conjugaciones y las declinaciones todavía no las puede incorporar, y lentamente y progresivamente va a sumar estructuras gramaticales. Bueno, muchas gracias. Estas entonces son la función semiótica con todas sus expresiones, y esto lo ligamos a la evolución del lenguaje y a la lectura y escritura que nosotros vimos en la clase anterior, y lo van a ligar también a la moral en el niño. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento y de la subjetividad. Bueno, recuerden que van 2 archivos y este PowerPoint. Muchas gracias.